ellos los veo ahí en una foto, pues bienvenidos de nuevo a una clase mía de medicina tradicional china. Entonces, ya esta va a ser la número 8 y son tanta la gente que hay, tantos los terapeutas del mundo entero que se pegan a este magisterio, que yo ya casi no sé qué decir, sino simplemente que tengáis misericordia con mis errores y paciencia para seguirme, pero estoy muy contento. Muchísima gente, miles de terapeutas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, desde San Carlos de Bariloche y la Patagonia y Buenos Aires y luego pues en todos los países. Y después también en Argentina, bueno, en Uruguay, y también me están oyendo en Venezuela y sobre todo en México y en Estados Unidos y en Canadá, pero también en Europa mucha gente. De manera que, pues, a ver si me sale esta edición de esta 8ª lección bien. Vamos a dedicar hoy este conocimiento al estudio de la mente y de las capacidades mentales. Exactamente ese tesoro tan profundo que todos tenemos. Nosotros, cada uno de quienes me oyen, tiene una idea de cómo trabaja su cabeza, la capacidad que tiene y las incapacidades que tienen. No están muy claras, pero están aproximadas también ahí. Y todos las entrevemos. Entonces, yo he diseñado aquí primero una gran lección para el estudio de la inteligencia. Pero a mí me parece que es un tema del que hace ya 2500 años que viene ocupándose primero la filosofía y luego la medicina árabe y la china, y todas las medicinas se han fijado en este asunto. ¿Qué es esto que llamamos pensar? Entonces, es un mundo, y solamente para clasificarlo y hacer un índice de lo que quiero contar, pues no sé, se me va todo el tiempo, porque el estudio del MS5 o del manual Kaplan, en donde todas las emociones y todos los trastornos de la mente humana están puestos, son 2000 páginas. Y no sé cómo sintetizarlo de manera que no sean palabras, porque palabras sobre la mente, pues ha habido siempre bibliotecas enteras, pero se trata de entender que la gente tiene una memoria y tiene una capacidad de concentración y tiene un poder de cognición, de comprensión, y tiene una cierta hiperactividad mental que es la que es y que no hay más que lo que hay, y que por tanto no podemos soñar con ser más penetrantes e incisivos y entender mejor, más rápidamente las cosas, porque depende de tantísimas cosas que no hay manera. Sin embargo, todos soñamos con ser más equilibrados, más elocuentes, más precisos, más incisivos, y estamos viendo a nuestros hijos y a nuestros nietos después. Nos gustaría que los niños fueran más listos, más agudos, más comprensivos. Pero es lo que es. Y es lo que es porque, a pesar de que, como digo, hay 2500 años que viene escribiéndose sobre esto, pero después de 2500 años no puedo echar mano de ningún documento que me diga cómo tener más memoria, cómo tener
más concentración, cómo tener más cognición y cómo ser menos hiperactivo. No hay modo, no hay nadie, nada. Después de bibliotecas enteras que se han escrito sobre este tema, que somos como inteligencia, no hay nada que se haya avanzado. No, señor. Entonces, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los internistas y finalmente los fisiólogos se matan por entenderlo y dan pequeños pasos. Pero no, un verdadero avance no se hace nunca. A mí me parece que se puede hacer si se estudia la mente humana no desde la fisiología, guión neurología, guión histología, no, sino desde la biología. Desde entender que la inteligencia en todos sus planos se hace con el organismo entero. Obviamente más con el tejido cerebral, no hay duda. Pero puesto que el tejido cerebral está asociado a toda la biología humana, debiésemos invertir tiempo e investigación en pensar qué hay que hacer en el organismo para que éste sostenga la vitalidad mental en todos sus aspectos mejor. Puesto que la medicina china sí ha dado en el clavo de esto, en su avance a lo largo de los siglos, quiero yo aquí pensar lo que hay. Pero en torno a lo que es ser más listo, entender mejor, pues la verdad es que se juntan tantas lesiones aparentes. Claro, están los que tienen dislesias y por lo tanto no hablan ni leen adecuadamente, pues porque simplemente una lectura, ay mamá, cuánto te quiero, eso tan simple constituye un caos mental que determina no poder aprender adecuadamente. Las disgrafías y las disortografías es otra lesión que está ahí. Los trastornos otros del aprendizaje pues están ahí. La imaginación como puerta de entrada a la mente. Si puedo encontrarme con un niño en donde se ve muy claro, donde una fantasía, una capacidad de fantasear y de imaginar exagerada le corta el proceso intelectual puro de comprender. O el que no tiene nada de fantasía no ve más que lo que estrictamente tiene delante y entonces tampoco avanza como debe. La imaginación constituye un aprendizaje, una entidad mental, una capacidad de la que nadie habla en este libro que tengo a mi espalda, no sé dónde está, allá, el DSM-5 y todos los trastornos de la mente. Pues es que cuando busco la palabra imaginación no encuentro absolutamente nada, nada. La imaginación es una capacidad mental que no existe, es como la puerta de una casa, forma parte de la casa, forma parte de fuera, pero sin la puerta no hay casa correcta. Entonces, la imaginación también está ahí y también debemos hacer una reflexión sobre lo que constituye, cómo se constituye la imaginación y la fantasía y cómo se constituye el poder para controlar la fantasía, para que no me lleve, como decía Fray Luis, la loca de la casa, que me lleva por donde no vale para nada pensar, o por el contrario, me abre la puerta del pensamiento complejo. Por tanto, bueno, también he estudiado las flemas cerebrales. La flema, la pura mucosidad, es la transformación del agua en flema de una manera que ocurre cuando ocurre una lección formidable, que no sé si yo la he explicado en mis libros adecuadamente. Si no la he explicado es porque no la sabía mejor, pero le doy muchas vueltas al hecho de que la experiencia clínica china señale los mocos que se crean dentro de la cabeza
como una alteración que propicia patologías muchas, incluso la incapacidad para pensar más profundamente. Esta es eso de pensar, eso de investigar, de soñar, de comprender cualquier cosa desde la más simple a la más compleja que pueda haber, es la identidad específica del ser humano. Se trata de pensar, y pensar, esa es la clave. Entonces, a mí me parece simplemente que no ocurrirían cosas como las de Ucrania hoy mismo, sábado. El horror de Ucrania y el horror de lo que eso puede traer a todo el mundo, simplemente si fuéramos más listos, un poco más reflexivos, y entonces pudiéramos aparcar los vicios de la vida. Simplemente, a mí me parece que la falta de fuerza de voluntad. ¿Cuánto daríais todas las madres que me estáis oyendo ahora porque vuestro hijo adolescente tuviera más fuerza de voluntad? Pero la fuerza de voluntad no la tiene el que la tiene porque le ha tocado en la lotería, la tiene quien la tiene por una organicidad determinada que impulsa la fuerza de voluntad en el cerebro. Y la tiene quien la tiene, y quien no la tiene se jode y se aguanta. Pero es algo que está ahí, que la podemos observar y la podemos estimular hasta donde haga falta, que no mucha, si se tiene mucha fuerza de voluntad. Tampoco la vida interesa para nada, es un asco, uno no se mueve del sitio y entra en una especie de catatonía perversa. Por tanto, dentro del equilibrio, pero tener fuerza de voluntad es como tener fuerza muscular, nerviosa, renal o digestiva o absortiva. Algo muy simple. Entonces, yo he pensado en esto siguiendo los caminos que aprendí en China, simplemente. Y, bueno, pues hago una reflexión biológica. La fuerza de voluntad no es nada, no es más que una capacidad orgánica psíquica para ser capaz de encontrar una voluntad firme y seguir adelante. Y la consigue quien lucha por tenerla, pero no lucha como ha explicado la psicología o la psiquiatría siempre, por métodos conductistas o inductistas, sino también con métodos orgánicos, tomándose la fitoterapia adecuada, porque no puedo esperar que haya un preparado deducido de la fisiología. Eso no hay, no hay. Es que la fisiología no interviene para esto. Como me oís repetir constantemente, las enfermedades y también la salud se hace con un compromiso de la biología entera, no de una línea metabólica que se arregla con un producto. Por eso de esperar fármacos que vayan saliendo buenos y nos salven de todo eso, es que no sé, no tiene sentido. Es el organismo entero quien produce la falta de voluntad. Y hay que aprender a tener voluntad y entenderla para después poder corregir la falta de voluntad. Lo mismo pues, estoy diciendo los trastornos del lenguaje. Pequeñas cuestiones como las risas sin razón. No sé, yo he visto a un niño de 12 años que se está constantemente riendo y también a adultos que se ríen constantemente, como que hacen la vida entera en una sonrisa o en una risa constante. Eso es peligrosísimo porque supone que hay una especie de galope enloquecido del corazón que late y del corazón que siente a la vez, que sigue su camino caótico, y hay que encontrar para una risa sin razón un freno para ese corazón, repito, que late con el nodo sinusal y el adgis y toda la inervación propia y la nutrición propia del interior del corazón, que es exactamente la misma, y esto es un avance de la medicina china que nos lo entrega ahí para ser debatido, para ser aclarado, que
todo el material endocrino, neuroendocrino, sanguíneo en general, hepático, del digestivo y de la absorción intestinal, que nutre el nodo sinusal del corazón que late, es el mismo exactamente que nutre la funcionalidad cerebral. Así que ese constante a priorismo de la medicina china, corazón que late asociado a corazón que siente, no es nada más que algo que está ahí, una apreciación. Cuando se entra en ciertas taquicardias propias del fuego de corazón, se entra en una animación mental también, quizás exagerada, que hay que estudiarlo muy bien así. Por tanto, corazón que late, corazón que siente. Bueno, el terror nocturno, el ver cómo nos agitamos en la noche en una especie de sueño sobrecogedor como no existe en la realidad nunca, y se sufre una angustia específica, total, absoluta, digo yo, y entonces en ese terror nocturno, ¿qué está ocurriendo? Pero eso, los trastornos biológicos que interfieren la inteligencia, otras patologías mentales como la depresión, la ansiedad, las neurosis, la psicosis, imposibilitan entender. Por lo tanto, yo he hecho una lección de cada una de las patologías que estoy contando aquí y las incluyo en una especie de libro sobre problemas que, además de ser un problema en sí, todo es los trastornos del lenguaje, pero además supone un trastorno del aprendizaje y, por tanto, lo puedo meter en varios capítulos dentro de la psiquiatría o de la psicología también. Entonces, me centro hoy, sobre todo, me voy a centrar en la memoria, el artificio de la memoria. Luego, todas estas patologías que expresan un aprendizaje perverso, tiene cada uno una comprensión y una terapia. Pero ahora vamos a centrarnos en la mente. ¿Qué es la mente humana? Bueno, a cualquiera que se pare unos minutos en reflexionar sobre esto, parece que es un mundo ignoto, pero no es nada. Un mecanismo para recordar la memoria. Otro mecanismo para concentrarse en el pensamiento crítico o el pensamiento profundo. Otra entidad, otra mecánica para comprender, que es el momento en que salta la chispa de la comprensión. Exactamente el momento en que nos transformamos en seres humanos. Eso es lo que hacemos, comprender. Y esa es la clave. Y por comprender más, mejor, más profundamente, más críticamente, más cosas, es lo que nos caracteriza. Pero después está el proceso de la eliminación de interferencias que nos descentran y pueden transformar nuestro pensamiento en caótico. Bueno, sí, todo parece una cosa, un bosque en donde los árboles no dejan ver el bosque, como se ha dicho. Bueno, sí, es un poco eso, pero yo encuentro que son 4 habilidades diferentes, distintas, y que es la hora ya de que entendamos cómo funcionan las 4. Porque si las 4 funcionan de una manera bien tonificada y equilibrada, toda nuestra vida intelectual cambia. Esta, me temo, que es una de las primeras veces en las que se cuenta realmente qué es esto de la mente humana, porque hasta la fecha la persona a la que recurro siempre para entender estas cosas, ya os he dicho 1000 veces que Sigmund Freud, del que tengo ahí abajo sus 10 libros de las obras completas, joder, y voy de uno a otro siempre
sin cansarme, no puedo cansarme, porque por un lado lo que tiene de historiador de la medicina y por otro lado lo que tiene de psicólogo, por otra parte lo que tiene de neurólogo y de psiquiatra, constituye un aprendizaje esencial que tras meterme en él salgo indemne como había entrado, es decir, absolutamente inútil, porque no sé por qué se discurre, no sé. Hay que ser crítico con esto, claro, pero vale la pena. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia biológica china, la medicina tradicional china sobre la memoria? Porque hay una verdadera pasión en la calle, solamente por haber insinuado yo que voy a dar una lección donde pretendo entrar con cierto tono y profundidad en el análisis de la memoria, que me llueven del mundo entero, joder, invitaciones para que mande la lección ya, para que diga qué productos que hay que tomar, qué tengo que hacer. Preguntas cargadas, con curiosidad alguna, sí, pero con angustia muchas. Es gente que está comprobando hoy mismo que está perdiendo memoria. No hace falta, cuando hay una sospecha de si el paciente está haciendo una demencia tipo Alzheimer, lo primero que se nota es que se le olvidan cosas. Sí, trastornos de la conducta también, vacíos, bueno, sí, pero sobre todo pierde memoria. Ese es el asunto. Por tanto, estoy hablando de un asunto esencial en donde un terapeuta tiene que pararse, sentarse, a pensar qué coño es esto de perder memoria. Está ahí en la mente, parece, sí, y hay 1000 maneras de perder memoria, 1000. Y joder, de la memoria es que, no sé, se determina en un listado sobre la memoria en donde sí, en definir los tipos distintos de memoria de esto, no sé, que si la memoria anterógrada, la retrógrada, la de los hechos recientes, de los hechos antiguos, de la medio, de la otra memoria de no sé qué, pero todo eso sí, yo os lo he puesto todo aquí, pues para que quien tenga curiosidad que sepa lo que la psiquiatría ha definido, que no es otra cosa, sino que lo que se comprueba, que la gente pierde memoria antes o después, más deprisa, más despacio, referido a una cosa o a otra. Eso solo se ha estudiado desde la genética hasta la biología molecular y el resultado es que la gente sigue perdiendo memoria sin ningún remedio. Bueno, habrá que dejar que la fisiología avance, pero yo prefiero hacer algo. La memoria se pierde por 5 terrenos distintos. En algunos casos, los cinco terrenos alterados que inducen pérdida de memoria, de una memoria o de otra, anterógrada, reciente, vieja, entendámonos. Yo ya defino cada una de ellas para quien tenga interés, pero defino sobre todo el mecanismo orgánico por el que uno pierde memoria. Y desde luego no es una cosa, si fuera muy sencilla, ya se hubiera visto. Hace 80, 60, 80, 100 o más años, no se ha visto nunca. Y ya no se puede aguantar más. Hace falta hacer una consulta muy especial y después de ello tener los remedios adecuados para corregir cada fragilidad nerviosa. Cada fragilidad nerviosa que induce una fragilidad en la memoria. La primera de ellas es un terreno que está conformado por un vacío de chi y de sangre, entendiendo ambas cosas de la siguiente manera. Un vacío de chi es el resultado de la energía esencial total, de la energía glandular de cada glándula, más aún de cada hormona de cada glándula, que se asocia a una energía propia de la trama pulmonar con otra energía propia absortiva y otra digestiva,
y otra hepática muy compleja, puesto que la del hígado se corresponde con una acción común de unas 380 vías metabólicas que salen del hígado y vierten sus enzimas y sus albúminas a la sangre que pasa por el hígado para ser depurada, pero que además se enriquece y que después sale disparada en la contracción hepática por la vena suprahepática, camino, como digo siempre, de la cava del corazón y luego de la circulación total. Cuando hay un vacío de chi general que se asocia con un vacío de sangre, es decir, un vacío en la producción de células sanguíneas, sí, pero también de la producción de material plasmático, tanto en el hígado, sobre todo en el hígado, puesto que cuando el hígado no es capaz de nutrir la sangre con sus productos, sobre todo enzimas y albúmina, entonces la sangre está correcta de hematíes y de hematocrito y de hemoglobina, sí puede estar correcta, pero sin embargo carece de principios que son esenciales para la nutrición humana y sobre todo para las terminaciones nerviosas, de donde proviene, bueno, pues, trastornos que luego enlazarán con otros síndromes para producir neuropatías periféricas o centrales. Por tanto, vacío de chi con vacío de sangre, en donde ambas se juntan, sobre todo para actuar sobre el corazón que late y siente y sobre el digestivo, o el llamado bazo en la medicina del Tao. Entonces se produce ahí un déficit específico que cuando llega al mundo neuronal que sea, que eso ya no me importa, es decir, a la corteza cerebral, llega un impulso orgánico que no es suficiente y se empieza a perder. Y se empieza a perder memoria. Este terreno en la que varios síndromes de la medicina china señalan, pero como se señala en una pizarra, este punto, este otro, este y este, con precisión meridiana, y uno empieza a perder memoria. Por tanto, el diagnóstico de este estancamiento de chi y de sangre en corazón, en todo el organismo, pero precisamente en el corazón que late y siente y en el sistema intestinal absortivo digestivo, el resultado es pérdida de memoria. Repito por segunda vez, aunque quizás debiera repetirlo por 20, 30 o 40 veces, puesto que se trata no de un remedio para algo, sino un remedio para la vida de todos nosotros. Es un remedio para la vida, para no perder memoria, puesto que la memoria no es una parte de la vida, sino la vida. Por tanto, en esta situación ya sé que vendrá bien entender lo que es la memoria autobiográfica, la episódica, la semántica, la perceptiva, la retrógrada. Y podremos pensar que hay un trastorno en el hipocampo cerebral o que hay en los giros linguales o esto. No hacemos nada con explorar qué espacio cerebral del hipocampo parece que la neurología nos sostiene ahora con ese principio. Ahí es donde está el fallo. Pero ¿qué hago una vez de saber que es el hipocampo un giro determinado cerebral en el que se está dando? ¿Qué hago con eso? Lo verdaderamente importante es saber desde dónde llega esa falta de nutrición determinada. Insto, por tanto, ya por última vez, a que este diagnóstico se realice bien.
pero no creamos que solo con encontrar esa situación es moderadamente fácil de encontrar. Yo tengo un preparador que se llama P905 y que se llama Gipitan. Gipitan es un preparador que, bueno, pues no sé, tiene un poco de ginseng, pero otro poco de atractilodes, otro poco de Ziziphus espinosa, no de Ziziphus jojoba, sino de Ziziphus espinosa, otro poco de bardana, otro poco de angélica, de los campos de allá afuera, otro poco de jengibre, otro poco de astragali, otro poco de poriaco. Es exactamente el preparado que tras 2000 años de experiencia constante, de experiencia clínica constante, ha acabado determinándose como que es el propio para hacer que en el digestivo se produzca una absorción determinada de un material que decaído no se absorbe. Estoy hablando de estómago, píloro, duodeno, yeyuno, ileón y ciego y más el colon. Debe haber una absorción determinada, probablemente en la última parte del intestino delgado y también en ciertas partes del colon, para producir la absorción de un material determinado que induce en la corteza cerebral una estimulación clave para sostener esta vitalidad. Bueno, Gipitan es la clave. Por otro lado, se trata de una fórmula universal que todo el mundo debe aprender bien, para lo que le insto a que en mi libro sobre Pinyin, donde se estudian 100 preparados desde una manera occidental para que se entienda bien, ahí está, y lo podréis ver. ¿Qué hace? No qué hace el preparado entero. El preparado entero hace una cosa, pero cada uno de los 11 principios que sostienen su función hacen otra función. Es cuando se juntan los 11 cuando hacen la función completa que necesitamos en la memoria, o al menos en este primer terreno de la memoria, que todo psicólogo y todo psiquiatra tiene que aprender, leerse esta lección y luego quedarse solo a pensar qué está ocurriendo en un ser humano que pierde la memoria, es decir, en todos los seres humanos antes o después. Entonces, ya estoy diciendo, ¿no? Yo me asusto de la memoria que tengo, me asusto también de los fallos que tiene mi biología, que me advierten de que yo me moriré cuando sea, pero pronto. Bueno, pues bien. Bueno, no sé, tampoco me preocupa demasiado. Es simplemente constatar una realidad, pero de la memoria. Tengo una memoria que a mí mismo me asusta y me gustaría que fuera un instrumento mental del que dispusiese todo el mundo. Bueno, ¿por qué yo que tengo tantos fallos, pero no tengo estos? Será una casualidad. Y desde luego no me otorgo ningún mérito de ninguna clase, ni siquiera el de ser un ser humano especial, nada en absoluto, nada. Un tipo de lo más vulgar. Por tanto, un eje metabólico que se crea con un vacío de chi y de sangre, pero de corazón y bazo específicamente, que señala mala absorción digestiva con mala digestión y mala absorción, y quizás otros trastornos digestivos que debéis explorar en el sujeto. El segundo terreno metabólico es el vacío de Ginge. En el vacío de Ginge tengo que explicarlo, que se trata de una deficiencia hormonal, glandular, por tanto, endocrina general, pero que además presenta un vacío neuroendocrino.
es decir, del sistema adrenalina, noradrenalina, simpatismo, vagotonía, que las cuatro funciones tienen que funcionar equilibradamente, primero en la médula suprarrenal y después en el organismo entero. Hay entonces un vacío de yin, pero tal y como la fisiología sí recoge en la glándula suprarrenal, tanto el mundo endocrino como el mundo neuroendocrino, el simpático, parasimpático y adrenalina, noradrenalina, puesto que son la pantalla que recoge la funcionalidad glandular y nerviosa del organismo entero, es muy fácil que se desajusten, y si se desajustan adrenalina con respecto a noradrenalina y simpatismo con respecto a vagotonía, esa disfunción constituye una agresión a cualquier órgano de la biología entera. Y por tanto, yo he preparado para eso, he recogido una cultura general que está en la medicina china que dice que estimular este Jing y el Yang y el Yin, es decir, el Jing, conduce a un equilibrio mayor en el organismo entero, también para la pérdida de memoria. Entonces, cuando se estudia a alguien que pierde memoria bien, tengo que estudiar el primer terreno el principio de vacío de chi, de sangre, con este segundo, y acabar en la certidumbre de si es este segundo terreno quien también lo tiene, es enfermo. En este caso, el vacío de Jing es muy frecuente, no siempre, que se produce en personas ya de mucha edad que pierden el Jing, y es donde se pierde la memoria de lo que llamamos el síndrome confusional. Bueno, todos hemos visto esa situación en que alguien, no hace falta mucho tiempo, bueno, yo me enteré en Pamplona, pues, acababa de salir un vecino conocido o amigo mío, había salido como todas las mañanas a andar en los bosques del entorno y fue por el mismo camino que hacía 20 años que andaba, y sin embargo al llegar a una cárcava, a un vallecito pequeño, se quedó quieto, parado, confundido, en un delirium, no en un delirio de demente, sino en un delirio, en alguien sano, normal, que de pronto se para y pierde la memoria en un sitio que conoce muy bien. Ese delirium o síndrome confusional, muy característico, bueno, induce ya a veces es leve y no es sino una pequeña confusión, casi gracioso se puede contar, pero conviene saber cómo se hace, con un vacío de Jing. En ese caso hay un preparado que se llama base 6A, que muchos de vosotros sabéis utilizar ya hasta la saciedad para atender otras patologías, también de gente que pertenece a la tercera edad, o también que no, siendo un hombre joven ha tenido una caída, siquiera sea ocasional, de la vida hormonal asociada a la vida neuroendocrina. Entonces le va a ocurrir lo mismo, y tiene 50 años y se ha perdido. No es tan frecuente como a los 70, pero eso está ahí. En esa situación, este producto Rensen John Rantan, bueno, y el Eche Dazao One, del que hablamos todos los días, y que es el P909 y P910. Por una razón o por otra, la descripción de estos dos preparados sale todos los días.
puesto que son productos pensados en China para estimular la cognición, el conocimiento, la capacidad de entender, es decir, la esencia misma de la vida. Entonces, también para este tipo de pérdida de memoria, reclama una capacidad diagnóstica del terapeuta que sea capaz de entender esto, que es muy simple, puesto que yo doy todos los datos para diagnosticar este vacío de Jing y esta alteración del Yang y del Yin juntos. Tercero, pérdida de memoria por vacío de Yin de corazón y bazo con producción de síntomas de corazón y bazo, sí, con producción de síntomas de ambos. La pérdida de memoria por vacío de Yin indica que un trastorno neuroendocrino, es decir, derivado de los trastornos que sean de tipo hormonales que están actuando sobre la glándula suprarrenal. Aquí se produce un disloque neuroendocrino por el cuerpo entero que conlleva un vacío de la memoria. Por tanto, en este tercer caso, lo primero de todo es certificar que el paciente tiene ese trastorno neuroendocrino, que es el vacío de Yin, que afecta sobre todo al corazón que late, donde se manifestará una especie de calor interno cardíaco, también una cierta taquicardia, no muy importantes, sí, pero sobre todo se manifiestan patologías mentales del corazón que late, se afecta a la vez el corazón que siente y el resultado es pérdida de memoria. Por tanto, vacío de Yin, del corazón y del digestivo, con alteraciones simpático-parasimpáticas, que tenemos un sistema que no requiere analíticas complejas, ni no complejas, ni nada, sino observación del sujeto. Y la observación del sujeto con un vacío de Yin es pues que tiene calores extraños, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche y por la noche, que producen un calor interno que todo el mundo cataloga de algo anormal e incómodo. Podemos preguntárselo a cualquier mujer o a muchas mujeres, porque otras no. Pero algunas sí tienen este vacío de Yin en forma de sofocos que no son sino el resultado de espasmos vasculares inducidos por un desacuerdo entre adrenalina, noradrenalina y simpatismo vagotonía. Y entonces se producen alteraciones en el organismo entero, pero también estancamientos, bloqueos, espasmos vasculares que tenían que funcionar suavemente y que funcionan con una rapidez que induce un calor extraño que es el calor de la menopausia, simplemente. Por tanto, en esta situación también hay pérdida de memoria. Cuarto, pérdida de memoria por acumulación de flema turbia. De nuevo, la medicina tradicional china nos propone una cosa que la fisiología se aproxima bastante, la fisiología, incluso en un manual, cualquier manual de fisiología. En su densidad, al final de la exploración fisiológica, aparece que una cierta edematización, una acumulación de agua interna sometida a cierta influencia de calores y de bloqueos, induce la producción masiva de
mucosidad de flema y que esa mucosidad constituye un agobio a los tejidos, que en ocasiones es al tejido cerebral, que no indica más que una acumulación de flema cerebral que presiona intersticios neuronales, espacios de la neurona o del axón, que determinan que las áreas en las que se determina la memoria deja de producirse y aparece pérdida de memoria. No hay ninguna manera de abordar el episodio de la pérdida de memoria si nos olvidamos de estudiar la biología entera. En este caso 4, la aparición de flemas. En la literatura médica china aparece flema turbia, pero no parece que sea una flema especial de turbiedad. ¿Qué turbiedad? Se trata simplemente de líquidos orgánicos que se transforman en flema. Todos la hacemos, en más de la cuenta sobrante. Se demuestra en heces mucosas y se demuestra en vómitos donde cuando uno vomita, si no ha comido antes nada, pues puede echar 1 litro de agua y flema. Por tanto, la flema conviene a cualquier internista ir enfocándola como un componente no incómodo que necesita una cosa que se da y vale muy poco para quitar mocos que son incómodos, sino pensar en la flema como una entidad agresiva que debemos quitarla, pero entendiéndola. Esta flema que supone la transformación de agua o linfa de agua en mucosidad y que constituye múltiples patologías o parte de ellas, produce también pérdida de memoria. Después de estudiar esta 4ª, de la que habrá que estudiar, yo os pongo el concepto, la etiología, el tratamiento entero. Bueno, hicimos un preparado para esto, que está registrado en Sanidad, que es base 16B, bueno, que está ahí, que pondré la fórmula, lo pongo todo menos el percentil, pero ahí está. ¿Para qué queréis el percentil? Bueno, no sé para qué. Si estudiáis fitoterapia china en serio, hay que estudiar el percentil, desde luego, porque a lo largo de este año comprobaréis cómo fórmulas que tienen 9, 11, 13 o 12 o 14 fórmulas tienen la misma fórmula, pero con distintos percentiles para tratar patologías completamente diferentes, siendo las mismas plantas, pero presentándolas a dosis distintas. Bueno, es lo natural, no sé. 5.º terreno. El último terreno determinante de la pérdida de memoria es el estancamiento de sangre en el corazón. Naturalmente, en el corazón que late, lo que supone ciertos riesgos de angina de pecho o incluso de infarto de miocardio, no porque sea la razón de la angina o del infarto de miocardio, sino porque es una de las razones. Cuando esta razón del estancamiento de sangre se asocia con otras varias, con edematización en calor, por ejemplo, o estancamiento de chi en el corazón, se va construyendo un terreno en el que sí puede haber infarto de miocardio o angina de pecho. Pero solo por esto, cuando hay un estancamiento de sangre en el corazón que late asociado al estancamiento de sangre en el corazón que late y en el corazón que siente, se produce una pérdida de memoria. Cuando todo esto es muy rápido, se da en patologías en las que la pérdida de memoria
es tan evidente que entonces la reflexión clínica gira en dirección a la enfermedad de Alzheimer y se trata la enfermedad de Alzheimer como si la enfermedad de Alzheimer no fuera más que la unión de 12 terrenos asociados diferentes. Y si se tratan los 12 enfermos, los 12 terrenos, bueno, simplemente tardará en venir el Alzheimer más y podré luchar con algo. Por tanto, yo digo que cada uno de estos 5 terrenos que acabo de contar, involucrados en la pérdida de memoria, como factor, como espacio y entidad número 1 de la inteligencia, pero también como entidad 1 de muchas patologías. La primera es la pérdida de memoria en sí. Debe inducir al terapeuta a mirar la medicina china con una intensidad que cada uno de vosotros veremos dónde la encuentra. A lo mejor a cada uno de vosotros, para centrar vuestra reflexión crítica por un lado, analista por otro, necesitáis la ayuda de productos de los que vais a utilizar para curar a los demás. Naturalmente que sí. Yo tomo todos los días 5 preparados 3 veces al día. Primero para protegerme de cáncer de próstata, pero después para protegerme de cáncer de colon. Pero después, pues para protegerme de 1000 cosas, de muchas. Es decir, que cada 2 meses voy cambiando para protegerme de los tumores cuando amenazo que estoy construyendo un terreno propio para hacer uno. Y pues no sé para qué me sirve, pero por lo menos vivo con una tranquilidad especial. Siento que estoy protegido. Es la medicina china la que me protege. Bueno, hasta ahí. La pérdida de memoria, por tanto, constituye un avance formidable, creo, para cualquiera que practique esto con intensidad y bien. Yo diría ahora que cuando alguien se adentre en el estudio de la memoria como tal y pase bastante deprisa los capítulos de la memoria que vienen en el DSM-5, en el manual Kaplan, en donde pues, me va a explicar que hay distintas memorias, que una cosa es la memoria autobiográfica y otra es la de la identidad o identitaria, que luego están las... bueno, todas esas cosas que se escriben en neurología, en psicología y en psiquiatría. Muy bien. Yo lo pongo todo. Con deciros que lo he copiado del Kaplan, pues sí, lo he puesto todo. Pero no lo pongo porque después de comprender todo eso de la memoria, ¿para qué sirve? Si seguimos igual, si sigue la gente perdiendo memoria. Por tanto, hay que meterse tanto en esta descripción como en cualquier otra aventura clínica con medicina tradicional china, hay que meterse con una intensidad específica. Hay que meterse con toda la dedicación y con todo el amor y el respeto a esto, sin olvidarse de lo que haya en la medicina oficialista. Desde luego que sí, puesto que yo pretendo que vayan juntas. Pero ya está. Memoria de los hechos recientes y memoria de los hechos antiguos. Muy bien. En China, puesto que en Europa
la industria de todo, la industria farmacológica, pero también la industria alimenticia, produce aditivos alimenticios que sirven para... Yo no voy a entrar en hacer un juicio de cómo funciona estas cosas que se venden. Yo también vendo. Pero incluso en China hay un preparado que todavía no lo tenemos registrado, pero va a salir con el número 911, porque el 909 y el 910 hay dificultades, todo el mundo lo quiere comprar, todo el mundo, pero la verdad es que no. Ha habido varios años en donde Sanidad ha puesto pegas para el registro de este producto, de estos dos, que se llaman Echedazao One y Zuogi One, que en mi almacén ya se etiquetaron con el número de P909 y P910, porque había dos agentes que se llamaban Plastum testudinis y Placenta hominis, que la Comisión Europea decidió fiscalizarlos y prohibir. Entonces yo gestioné, junto con la ayuda de los chinos, cuando digo los chinos entre comillas me refiero a médicos chinos, pues un cambio de Plastum testudinis y de Placenta hominis a otros que en lugar de ser 2 son 4 y a una dosis medida suficiente para que supusieran una nueva fórmula que fuera aceptada por Sanidad. Y lo fue. Y ahí está. Pero luego ha habido en el registro problemas burocráticos varios, una vez que tenían su permiso. El resultado es que no hacemos ningún daño y yo declaro mi compromiso de que Echedazao One en su formulación no puede hacer ningún daño nunca. No estoy diciendo que la fórmula con Plastum testudinis fuese a hacer algún daño directo o indirecto. No, ningún daño tampoco. Pero la comisión decidió prohibir esos principios porque son de naturaleza muy orgánica y no cabían. No tanto porque hicieran ningún daño, sino porque por esa cosa que hay de no entrar. Cuando yo entiendo que una dosis del 2,5% de Cornu rhinoceri, el cuerno sobre todo segundo de un rinoceronte asiático que tiene 2 cuernos. Y se trata de un extracto del cuerno que interviene como pieza clave en la conformación de una fórmula que produce un enfriamiento de calor tóxico más calor en el cauce del chi, más calor en la sangre, que es un calor sobre calor sobre sobrecalor, que induce una agresión específica en la médula ósea fabricante de sangre o en las células que acaban de producirse en la médula, lo que acaba constituyendo una neoplasia, es decir, una leucemia aguda, propia de niños. Yo veo muchos rinocerontes a los que le falta un cuerno y veo cómo los cuernos están en el mercado de
Shandong, pero sobre todo en el de Fuzhou, una ciudad de 300.000 habitantes al norte de Anhui, cuya capital es Hefei, donde nos formamos y donde aprendimos lo que aprendimos. El doctor Grau y yo. Bueno, el resultado es que a la vista de cómo se sigue tramitando los remedios que en los protocolos diferentes se utilizan buscando una solución para una leucemia aguda, en la que en algunos casos la muerte del niño está ahí, es inminente, frente a la desesperación de los oncólogos, de los hematólogos. Verdadera desesperación. ¿Por qué? Porque preferirían algunos morirse a que les pase eso, ¿no? O no sé lo que preferirían, pero resulta un espectáculo dantesco que yo he visto. El de los médicos, que observan cómo cuando ponen una cura el niño empeora. Pero hay que ponerla porque lo marca el protocolo X. Entonces, yo eché Dazawa, quitando los dos principios de los 11 que no son correctos, pero manteniendo la acción clara. Y tener en cuenta que este preparado atiende el vacío de yin de riñón cuando esta agresión va al pulmón, en donde induce un vacío de pulmón, pero a la vez, es decir, desde riñón a pulmón, o dicho en medicina oficialista, un vacío de la funcionalidad suprarrenal que actúa sobre todo el cuerpo, pero también sobre el pulmón, y desde el pulmón también avanza hasta el corazón y es una extraña vía a la que hay que acostumbrarse a investigar bien, puesto que las patologías se hacen con el establecimiento de vías metabólicas muy complejas que acaban en un punto al que agreden con intensidad. Por tanto, esperar próximamente a la salida de Chea Dazaowan y de Zuo Guiguan, que es una fórmula que ya no requiere, la han registrado bien. Bueno. Después de estudiar la memoria como entidad mental, se impone estudiar la concentración. Y al estudiar la concentración, estudiar la atención y la hiperactividad mental. Puesto que se trata de una función específica que todos podáis imaginar con precisión hoy mismo qué es. Atender, ¿qué es? Atender una sola cosa, centrarse en un tema. Tengo que estudiar un tema. Una de los trabajos más importantes, centrarse en él. Y por lo tanto, colocar la mente entera en el tema que tengo que tratar. Si debo encontrar asesorías, formulaciones, búsquedas, consejos, tengo que recurrir a mi biblioteca y a la experiencia de otros para constituir en mí, estar en el momento y que mi mente sea capaz de llegar hasta el final de lo encontrado hasta hoy en fisiología y después seguir adelante apoyados en la medicina china para ser capaz de encontrar en la biología lo que la fisiología no me da.
Por tanto, en la atención de mi trabajo diario, concentrarme es una cosa muy importante. Pero yo recuerdo haber jornadas enteras desde mi adolescencia que yo captaba lo importante que era concentrarme. Joder, pero me ponía sobre el tema y yo no me concentraba. Era la sensación de que el magisterio que me daban, en donde fuera, en el colegio primero y después en la universidad, lo que me enseñaban a concentrarme era nulo. ¿Pero qué me iban a enseñar? ¿Quién había que supiera qué es esto de concentrarse? ¿Quién se concentra en un instante? Cosa que yo no quiero para nada, puesto que si me concentro mucho, pues sí, voy a sacar muy buenas notas ahora, pero luego voy a estar perdido en el mundo, porque eso de concentrarme mucho en un punto, yo no sé muy bien lo que es, pero yo no quiero eso. Eso tiene que ser terrible. No, la atención equilibrada. La atención hasta un punto que me permita continuar con el ritmo de aprendizaje que marca quien marca y que siempre lo marca. Para ellos les interesa, los maestros de todo les interesa. A mí mismo me interesa hacer un magisterio que pongo dentro de un año, a lo largo de 52 lecciones, que suman en total 100 y pico, 200 lecciones. Yo lo meto todo en un año porque me conviene a mí. ¿Por qué? Porque si alargo más no sé si viviré. Bueno, pues entonces yo estoy muy bien, pero digo que como soy viejo, pues ya sabéis. No, señor. Yo he perdido mucho tiempo por falta de atención, porque lo que me explicaban no estaba escrito para mí, porque ¿quién se va a preocupar de lo que a uno o a otro le ocurre? Hay llamados fracasos escolares que en realidad son fracasos del magisterio, no son fracasos del niño. ¿Qué coño el niño? El niño vive como puede, como sabe y se ajusta a lo que puede. Entonces los psicólogos vienen a tratar de solventar esos problemas sin éxito. Sin éxito. Bueno, en algunos casos, no sé, gimnasias conductistas e inductistas, se le puede engañar al niño, a lo mejor se engancha a sacar buenas notas, pero no, porque la falta de atención se produce por lo siguiente. La falta de atención y, por tanto, el riesgo de hiperactividad, porque ambas cosas van juntas, se producen por 5 terrenos que de algún modo son parecidos a los propios de la pérdida de memoria, pero no son iguales. En primer lugar, es un vacío de yin, de hígado y de riñón, alteración neuroendocrina que se produce en las glándulas suprarrenales, pero puesto que la glándula suprarrenal está asociado a todos los elementos neuroendocrinos del organismo, es todo el organismo el que está alterado. El niño suda por la noche, tiene calores extraños, la madre lo observa, el padre también, pero luego va tirando, no se toma. Además, ¿a qué expertos se le lleva para que la diagnostique la biología alterada de esta situación? No hay a quién, porque los propios biólogos no toman conciencia del papel de su oficio. Alteraciones biológicas para explicar alteraciones fisiológicas. Esa explicación ya vendrá después, pero primero marquemos lo esencial, el trastorno biológico. Cuando ese trastorno biológico vacío de yin, trastorno neuroendocrino, se produce en hígado y en riñón, que suelen ir juntas. Se producen entonces trastornos que acaban en mente, produciendo falta de atención y o, que no es lo mismo, pero van juntas muchas veces, y o
hiperactividad mental. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay preparados para esto que son perfectamente claros en la fitoterapia china y con productos, bueno, imaginaros un producto con un poco de menta, con un poco de Rehmannia glutinosa, con Fructus cornea officinalis, con Alismatis, con Poria cocos. Muy sencillo, produce un preparado que hay que tener en cuenta para que tras un diagnóstico en medicina china del niño, habitualmente puede ser un niño, pero también uno grande que tiene hiperactividad, eso ya lo hemos visto muchas veces también, pero no sé, porque yo tengo la convicción de que la hiperactividad es en niños y adolescentes, fantasiosos y excéntricos y que tienen una conducta, no tienen en realidad nada, una pequeña alteración neuroendocrina. Segundo, en el caso de que ese vacío de yin se asocie con un vacío de chi de digestivo, el niño que no come, el niño que no duerme, y está con esos dos síntomas, está constituyendo un terreno en el que no pueden ni dormir bien, ni tampoco puede atender bien. ¿Pero qué es? ¿El defecto está en el profesor que no se adapta? Desde luego no se adapta a ese niño en absoluto, pero ¿cómo se va a adaptar si no entiende nada de lo que le ocurre? Debe estar un maestro bueno, debe entender estas cosas bien, pero no tanto para curar al niño, que en su papel, sino para trabajar en conjunto, quizás con el psiquiatra infantil, quizás con los psicólogos, pero no en base a lo que lo hacen ahora, sino en base a un conocimiento claro que transforme la disciplina, tanto el magisterio como la psicología infantil o la psiquiatría infantil. En tercer lugar, bueno, yo en este segundo lugar propongo el P908, que es un preparado, bueno, del que encontráis ahí el P908. Bueno, es que no, como he hecho 250, no puedo recordar el número y el joder, que yo he registrado 250 preparados. Es imposible tenerlos en mente. Tercero, fijaros en el niño que tiene un trastorno de hiperactividad o un trastorno de la atención. Y tiene, por un lado, muchos mocos, cosas que os certificará él mismo y la madre, y por otro lado tiene un fuego de hígado con ramalazos violentos de genio, que puede ser incluso un genio bueno, no digo nada de eso. Digo que el niño que tiene ataques de irascibilidad y de irritabilidad, por un lado, pero por otro lado también y de cólera. Y en esa situación tampoco duerme bien. Y el resultado es que viene un aviso del colegio para decirle que no atiende, para decirle a los padres que ese niño no atiende. No que no entiende, sino que no atiende. Y el niño, si le preguntas, puesto que va a explicar lo que sabe, que lo que dice el maestro no le interesa. Sí le puede interesar, pero no tiene el cuerpo entero, ni tampoco la mente, en la serenidad suficiente para oír. Bueno, eso ya lo dicen los pedagogos
Parece obvio, pero ¿qué hacemos para arreglarlo? La vida de ese niño depende, o algo más importante que la vida entera. Tendremos que hacer algo, pero con cabeza. No se puede hacer nada si no sabemos por qué se produce. Nada. Y es inútil recurrir a manuales de psicología o de psiquiatría. No, señor. Hay que recurrir a la medicina biológica, a la medicina tradicional china. Finalmente, un quinto trastorno. Imaginaros ese niño que se queja de que cuando llega el invierno tiene un frío espantoso, mayor, tanto que a veces lo tienen que sacar de la clase, no puede estar en la clase. Bueno, en Málaga sí, porque no hace frío nunca, pero en Pamplona, si no hay una buena calefacción, niños que no pueden aguantar. Pero no porque sea molesto, sino porque simplemente tienen una mala microcirculación. He aquí un síndrome que hemos estudiado algunas veces y estudiaremos más. En los sabañones, en el síndrome de Raynaud, en la acrocianosis, pero hay muchos más. El poliquiste ovárico se hace por una mal llegada de hormonas esenciales hipofisarias al ámbito ovárico, porque la microcirculación que llega a la teca ovárica está obstruida por sangre y frío. En esa situación, ese niño que se hiela, que se le ponen blancas las puntas de los dedos, las orejas y curiosamente la punta de la nariz, que se le queda helada, simplemente porque su microcirculación tiende a obstruirse. Si tiende a obstruirse, entonces genera en los Hingmai, en esos luo, en esa microcirculación, genera una obstrucción que le conduce directamente a un mal riego cerebral con flema o sin flema como tal. Y el resultado es que ese niño no puede aprovechar y está en una mala atención. Cualquiera que tenga responsabilidad, todos los terapeutas desde luego, pero algunos de ellos, como he contado, mucho más, tienen que centrarse en el complejo estudio de cada uno de los 5 terrenos, en los que 5 por un lado explican la caída de la memoria y 5 por otro explican la caída de la atención. Cada uno de ellos tiene un remedio que vale 25 € y que se hace con plantas medicinales chinas como reflejo cada fórmula de una maravillosa investigación y observación, sobre todo, de cientos de años. Entonces, esta es una lección magnífica, tanto de la concentración como de la hiperactividad, que deben curarse, muchas de ellas por lo menos juntas y algunas de ellas por separado. Pero nos queda todavía, sobre todo, un estudio esencial, que es el de la mala comprensión. El niño que sí tiene memoria y se acuerda de todo, o quizás no tanto, pero no es que tenga mucha memoria, pero tampoco llama la atención por su mala memoria. Sí que llama la atención de que cuando tiene que entrar en un problema, en una incógnita, en un dilema, en la comprensión de algo, le cuesta más de la cuenta, sin más. En el escrito de esta lección yo pongo muchos ejemplos y muchas cosas, pero a una madre no le hace falta nada. Enseguida se da cuenta. A este le falta algo. Entonces, puede ser que esa falta en la comprensión sea debida
a una cuestión genética. Ahí tenemos el síndrome de Down, que son básicamente inteligentes para algunas cosas, otros no son inteligentes para nada, pero no importa, son por algo, no pueden genéticamente. Y habrá que entender no tanto la genética alterada en sí, sino todos los ámbitos biológicos de los que se sirve la alteración genética para producir todas las alteraciones del Down, incluyendo el deterioro intelectual. El cardíaco también, todos los demás. Hay que entender, dejar la genética. La genética ahí está, y no me importa, o me importa lo que me importe. Pero aparte de eso, el niño está induciendo una falta de memoria, está induciendo una falta de concentración. Bueno, el niño y el padre, y yo mismo, todos aquí padecemos de esto algo. La hiperactividad mental, la falta de atención. Pero todos lo estamos haciendo con la colaboración del organismo entero. Y esa colaboración será el todo o una parte con seguridad total del trastorno final. Y por tanto tendré que arreglar la organicidad y tendremos que trabajar juntos a los psicólogos y psiquiatras que necesitan nuestra colaboración de biólogos de manera muy intensa y directa para trabajar juntos. Porque luego el psiquiatra ideará conductas, ideará terapias conductistas o inductistas para premiar al niño, para enseñarle lo adecuado. Todo eso ya lo intentan hacer y está muy bien. Pero si no introducimos cambios orgánicos, avanzaremos como hasta la fecha muy despacio. Así que esta es una lección que yo mando desde luego a médicos chinos, pero por derivación a lo que los médicos chinos hacen en pedagogía, en psicología, en psiquiatría también. En este día de hoy, 26 de febrero, pues tenía yo propuesto enfrentarme aquí al magisterio del cáncer de cuello de útero. Bueno, yo hace 10 años escribí un libro de oncología breve en donde justificaba la medicina tradicional china como podía. Pues bien, pero ahora, tras esa lección, bueno, han pasado unos años y yo he tenido ocasión de elaborar no una tesis nueva, sino unas precisiones diagnósticas que me hace pensar que hacen más imprescindible el punto de vista de la biología del cáncer de cervix. Bueno, nos preguntamos aquí, entonces, ¿por qué se hace cáncer de cervix cada vez más? Cada vez más. ¿Por qué hay mujeres jóvenes y mayores que hacen cáncer de cervix? No cáncer de endometrio, estoy hablando cáncer de cuello de útero, que tiene una etiología biológica especial. Y yo veo que, bueno, se toman determinaciones para vacunar a adolescentes del virus del papiloma humano. Y se aprovecha también para hacer estudios de cervicitis, puesto que el epitelio del cuello del útero, si está alterado de alguna manera, ¿cómo? Pues que esté simplemente más frágil, que esté más seco, que esté más herido.
que esté más alterado de cualquier manera, creando por tanto una cervicitis. Pero puesto que la observación sigue siendo recalcitrante, tras muchas cervicitis o varias cervicitis, se puede presentar cáncer de cervix. Y lo mismo cuando aparece un papiloma con o sin cervicitis, se está advirtiendo que es posible que llegue un cáncer de cervix si no estalla. En esa situación de la experiencia clínica china nos proviene una experiencia para la observación diagnóstica y otra experiencia para la recreación de fármacos de fitoterapia china que estén tan bien elaborados uno con otro, en donde la fórmula entera tenga un papel y luego los distintos agentes de cada fórmula actúen por su cuenta, repito, por su cuenta cada agente y luego todos juntos en un papel distinto. Y eso es esencial, hacerlo bien. Entonces, disponer de un cierto, por lo menos básico, magisterio, conocimiento de la fitoterapia china es esencial. Y yo lo adjunto siempre en mis lecciones como si fueran parte de mi magisterio, de mi conocimiento. Entonces, en el cáncer de cuello de útero, que es muy frecuente, está entender bien. Tenéis que buscarme el cáncer, es que casi me da risa. No me da risa, ¿no? Vivo tratando de sobrenadar en un mar de documentos, miles, donde cada uno de ellos, eche en manos del que eche, contiene algo que no puedo romper y tirar, porque es esencial. Pero luego cuando llega la hora de un examen, como hoy tengo un examen con vosotros aquí, no puedo encontrar los papeles que ayer y anteayer ordené tratando de poner orden en mi magisterio, en mi invento. Cáncer de cuello de útero. Es lo último que yo he escrito. No penséis, por tanto, que vivo en un caos de medicina, sino no lo penséis, porque es cierto. Pero, por un lado, se trata de algo que se me escapa. Primero cuento qué hacer de positivo para ayudar a una mujer con cáncer de cervix. Después, si tengo tiempo, hablaré de la cervicitis y del papiloma y del virus del papiloma humano y del riesgo que ambos tienen de hacer cáncer de cervix, de cuello de útero. Cuando Gracias. Pienso a veces que la gente que me ayuda no sirve para nada. Pero inmediatamente me doy cuenta de que soy yo el que puedo no servir para nada. Y no es nada más que es obvio que este propósito mío de meter toda la medicina china en un año no se puede hacer. Es demasiado grande, demasiado ancho, demasiado profundo, pero que sin embargo yo sigo empeñándome en conseguirlo.
Y como hay miles de terapeutas que me dicen que siga, pues yo sigo. Miles. O sea que no ha pasado nunca, pero ahora está ocurriendo. Entonces espero tener tiempo, no para emitir mi lección primaria y dejarla ahí, sino para luego estar en condiciones de debatir cualquier cambio que un error mío haya podido producir. Y quiero estar en situación para debatir, añadir, interferir un conocimiento de una enfermedad con otro como si fueran lo mismo, porque son lo mismo. Y eso es una cosa que si se enseña bien, entonces será maravilloso para todos. Para mí como maestro, pero para vosotros como alumnos. Y desde luego para la gente como pacientes. Y si lo hago mal, todo será un asco. Así que voy a intentar hacerlo bien. El cáncer de cervix, también en los libros y en los manuales y en las revistas de oncología, sale la descripción del cáncer de cervix. Y se dice como los síntomas que produce: sangrado en la parte distal del cervix, enfermedades propias del cervix, trastornos de hemorragias y de dolores muy concretos, y del avance, según el estadio del cáncer, en dirección hacia la vagina a quien complica con el cáncer, en el tercio superior al principio, en el tercio medio después y luego toda la vagina entera, pero después también toda la pelvis, incluso el recto, bueno, todos los órganos que están cerca. Eso en los libros de oncología lo describen bien y lo clasifican como es debido y marcan, bueno, los protocolos distintos para que el oncólogo haga lo que debe hacer. Pero no hay absolutamente ni un testimonio de cuáles son las causas biológicas. Y las causas biológicas son las causas del cáncer de cervix. Y no es posible, no se puede encoger de hombros y decir que eso no, no señor. Eso es esencial. Y las causas del cáncer de cervix son una complejísima disfunción metabólica general que termina por agredir específicamente el epitelio del cervix, hasta alterarlo y producir la lesión correspondiente. Luego él ya se encarga de crecer en dirección hacia donde puede, primero hacia la vagina y luego hacia la organicidad entera. Y también lo que puede hacer la oncología, pero a mí me parece que entender la causa supone proponer una prevención especial, especialmente precisa. La primera causa del cáncer de cuello de útero es una desarmonía que hay producida por un vacío de chi de hígado, pero completado con un estancamiento de chi. ¿Pero qué estoy contando? Si he dicho antes que el chi se constituye de 380 vías metabólicas que produce un hepatocito, funciones múltiples, 380 aproximadamente, pero productos múltiples también, que cada uno de ellos va dirigido a una parte del cuerpo, la parte del metabolismo hepático que sale y que es aprovechada específicamente por las terminaciones nerviosas, explica lo que en China se llama vacío de chi de hígado, algo esencial para la nutrición de las terminaciones nerviosas, sin las cuales aparecen las neuropatías periféricas, todas graves y simples, desde una fasciculación en el ojo hasta una esclerosis múltiple. Estoy, por tanto, frente a algo pues, muy esencial. En ese estancamiento de chi, que es un bloqueo del hígado que se queda paralizado,
y entonces el hígado no nutre. Pero máxime cuando tiene una deficiencia en la producción o en la capacidad de emisión de enzimas y material, albúminas propias del hígado, es todo el cuerpo cuando eso decae, cuando lo paga. Pero curiosamente, estancamiento de chi de hígado más vacío de sangre de hígado constituye una situación en la que especialmente el cuello del útero sufre, no puede ni reorganizar una cicatrización epitelial, ni un reequilibrio general, no puede hacer nada. Y se constituye pues una cronicidad en el epitelio que puede llevar a cáncer y de hecho lleva a cáncer de cervix. Bueno, digo que la experiencia clínica china ha preparado el diagnóstico en primer lugar que estoy contando, como hay un momento, un tiempo en el que ese estancamiento de chi de hígado, pase 3QH, se asocia con una alteración que durante un tiempo está en el epitelio sin producir cáncer, nada, solo una irritación. De ahí viene la constante recomendación de la ginecología oficialista para hacerse estudios ginecológicos que ni se sospechan ni nada hasta que no hay una leucorrea, la emisión de un líquido que llame la atención, la emisión, una hemorragia también, una alteración que alarma, en cuyo caso se puede ir al hospital a hacer un estudio del epitelio, un frotis, y el resultado da que no había nada, muy bien. Pero en el caso de que haya una sospecha, se pone en marcha ya la necesidad de proteger a esa persona, a esa mujer, quiero decir, de hacerlo de forma adecuada con el preparado 102B, que es un específico de la medicina clínica china que ha demostrado que es capaz de controlar esa tendencia del tejido humano a que cuando hay estancamiento de sangre y estancamiento de enzimas, se construye una masa, una mola, una entidad pérfida, tumoral. Y entonces, antes de que esa masa, esa mola, empiece a atacar en forma de tumor, ya hay que utilizar 102B para hacer que esa tendencia a estancar sangre, estancar enzimas y producir, por tanto, una lesión que pueda acabar en cáncer, no se dé. Eso es prevenir cáncer de cervix. El segundo terreno en el que se fabrica cáncer de cervix es la asociación en el cuello del útero, precisamente, de una especie de edema, humedad-calor, en el que incluso puede haber una hemorragia, pero será una hemorragia con sangre, pero también con agua, y de esa expresión de agua, de humedad, calor, con un olor fétido característico que deberé tener en cuenta porque me está advirtiendo de calor tóxico, es decir, pues de una situación con tejido granulomatoso y con algo de pus en el epitelio, advirtiendo claramente de un tejido infectado que acelera la producción de tejido tumoral. 2. Tercero, también interviene en el cáncer de cervix para un estudio desde la medicina tradicional china, la presencia de un vacío digestivo donde la paciente, por un lado, es algo o mucho inapetente y por otro lado no digiere bien ninguna cosa elemental y por otro lado, después de comer, tiene hinchazón abdominal y tiene, por tanto, un edema que está complicando
los dos elementos anteriores que he contado de estancamiento de chi de hígado con vacío de sangre de hígado y el segundo con humedad-calor. Porque yo aprendí a mirar el cáncer de útero como si fueran 5 clases distintas, pero para mí ha sido esencial el entender que se trata de las 5 que van juntas y que de esas 5 siempre hay alguna más obvia, pero todas van juntas constituyendo un trastorno biológico general en el que sí es fácil que una célula que viene preparándose durante semanas, meses o años se transforme una mala tarde en un cáncer de cérvix. Por tanto, esta manera biológica de mirarlo todo es nueva, incluso en mi magisterio, y tenéis que tenerlo en cuenta todos. Fijaros bien cómo en el estudio de estas patologías complejas, donde interviene toda la biología, es esencial llegar a disponer de un conocimiento del diagnóstico médico-biológico de la medicina tradicional china que sea completa y bien. Lo cual que está en mis libros últimos. Joder, pero un libro de 300 páginas que está todo específicamente resumido para entender bien esto. Para que cualquiera que sabe concentrarse un poco se mete en mi libro y sabe entender a la vez el terreno fabricante y el remedio que lo corrige. No hace falta mucho, hace falta dedicarle un tiempo diariamente, un tiempo todos los días, una hora, hora y media, pero que no haya ni un solo día donde uno no está sobre el tema, porque sí, pues este libro, pues ya os lo he presentado alguna vez, son 2. Uno es de fitoterapia, lo que hace cada producto, y el otro es el estudio de los síndromes que constituyen la enfermedad. Pues esto, yo no sé, estudiándolo una hora al mes, en un mes, uno ya se lo ha leído. Es cierto, yo reconozco que no es leérselo y ya lo entiendo más o menos, ¿no? Hay que leerlo 1 vez, 2, 3, 5, 10. Cuando te parece que ya te lo sabes de memoria, no te lo sabes como la vez 11ª que lo vas a estudiar. Porque en la medicina china es tan importante la lección que da el maestro como la reflexión que produce en el alumno. Porque un alumno está dándole vueltas al asunto y acaba encontrando que el aprendizaje al que le han sometido, en realidad ya deja de ser del maestro, es de él es el dueño. Él sabe ya mirar al enfermo de una manera determinada y lo sabe de tal modo que no se puede aguantar. Si ve que hay sufrimiento en cualquier lado, se abalanza a entender primero, porque sabe que puede encontrar una solución, incluso cuando la medicina oficialista no lo encuentra. La medicina oficialista ya lo encontrará cuando sea, pero no se puede esperar, sencillamente. Y por eso digo yo que hay que trabajar juntos. Muy bien. Con esto doy por terminada. No he contado nada, he contado algo simplificado, que es un cáncer de cérvix. Yo tengo la impresión de que solo en el cáncer de cérvix, con mucha más claridad que en otros, la aplicación de la medicina china induce beneficios obvios.
de los que no lo voy a contar aquí, para que parezca que yo me cuelgo medallas que por otra parte son una pesada carga. No quiero medalla alguna, no. Es demasiado elemental desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y desde el punto de vista médico. Es demasiado elemental lo que cuento. Y no quiero que nadie me premie en absoluto, nada. Ya tengo, con vuestra atención y vuestro respeto, ya tengo bastante, casi de sobra. Hoy ha venido una alumna mía aquí que me estará oyendo y bueno, pues estaba tan cargada de respeto y de admiración, joder, que casi me echó a llorar diciendo, pero ¿qué me cuenta? Casi ni entendía. Sí, yo tengo muchos gestos de admiración del mundo entero. Pero quien me conoce bien sabe que eso no me importa nada en absoluto. Lo que me importa es que haya una chica, y hay miles, que está haciendo un cáncer de cérvix y necesita un remedio de esto, bien, emitido por alguien que entiende. Incluyo, por tanto, en el texto de cáncer de cérvix el específico de cervicitis y de papiloma humano, que constituyen otro factor productor de cáncer de cérvix y que hay que salir al paso. A veces, por tanto, os veréis en dificultades para emitir una receta de fitoterapia para controlar al virus del papiloma humano, otra para el papiloma ya creado, 3 para la cervicitis y 4 para cáncer de cérvix. Bueno, tenéis que tener las 4 lecciones delante y ¿qué? Y pensar y criticar y nada más. Y a pensar y a ver a la enferma, con un respeto especial. Le podéis dar algo bueno, algo que le salve o ayudar a que el oncólogo le salve. Por tanto, a todos vosotros, un abrazo entrañable hoy en el día 8 de mi magisterio. Espero que esta misma semana salga el primer cuaderno con el primer índice de lo que conté el 8 de enero. El 15 de enero, el 22 y el 29. Es decir, todas las lecciones del mes de enero. Y preparar a ver si voy alcanzando al calendario el cuaderno propio del mes de febrero. Y así vamos a seguir hasta diciembre. A todos un abrazo entrañable.